Bien, voy a pedir que busquen en sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28. Y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 5. Hechos, capítulo 28, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita. Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado de la mar, la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos a ti nuevamente, Señor, para rogarte que seas tú quien dirija, Señor, la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprender algo más de ella y poder fortalecer también, Señor, nuestra vida. Que nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, reciba esa fortaleza que solo tú puedes darnos, Señor, y ese aliento, Señor, también que solo tú puedes dar a tus hijos. Te ruego, mi Dios, que nos limpies de todas nuestras faltas, que nos perdones y que seas en medio nuestro, Padre Celestial. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, los versículos que acabamos de leer eh, están, es la continuación, ¿no es cierto?, del relato de la palabra del Señor, de este último viaje del apóstol Pablo. Este último viaje que emprende en calidad de reo, ¿no es cierto?, preso, para comparecer ante el César en Roma. El apóstol Pablo se había propuesto eso. Y de algún modo Dios había revelado al apóstol Pablo que le quedaban pocos días. Y por eso urgía que él llegara allá a Roma, porque además Pablo tenía absolutamente claro el propósito con el que el Señor lo había llamado. Él sabía que tenía que testificar, dar testimonio, predicar el Evangelio eh, a, a personalidades, a autoridades, a gobernantes, porque así, ¿verdad?, le había manifestado el Señor. Él lo sabía. Y por eso que Pablo, ¿no es cierto?, decide por voluntad propia someterse a la justicia y pedir, ¿no es cierto?, que se le llevase a Roma para comparecer ante el César. Pablo no tenía interés en defenderse. Ese no era el interés del apóstol Pablo en realidad, el defenderse, el encontrar justicia, como muchas veces nosotros insistimos en esto, que buscamos la justicia por todos lados. No era lo que motivaba al apóstol Pablo. Pablo quería predicarle al César, la máxima autoridad del imperio en esa época. Allí quería llegar el apóstol Pablo, a predicar la palabra del Señor. Y en ese entretanto que Pablo viaja a Roma, le suceden muchas cosas. Muchos males le vinieron, naufragios, peligros de muerte. Lo que acabamos de leer acá, ¿verdad?, es solamente un trozo de lo que describe la palabra del Señor, de lo que significó este tremendo viaje para el apóstol Pablo. La isla en la cual había encallado el barco en que se dirigía era la isla de Malta, ahí en el mar Mediterráneo. Eh, y ese barco en el cual viajaba Pablo, ¿verdad?, preso, custodiado por soldados romanos, naufraga
ahí en medio del mar Mediterráneo, y el Señor libró la vida del apóstol Pablo, y el Señor libra la vida de todos los marinos que iban en el barco y los soldados. No murió ni uno solo, ¿verdad? Pablo lo había dicho así, por revelación del Señor, que Dios le había concedido la vida de todos los que iban allí en el barco y que ninguno iba a padecer la muerte. Y así fue. Dios guardó, ¿no es cierto?, no solo la vida del apóstol Pablo, su hijo, sino de todos quienes iban allí. Pero principalmente Dios libra la vida del apóstol Pablo en 3 oportunidades. Primero, el naufragio había sido muy grave. Dice que la nave se partió y cayó en una roca y las olas eran tan feroces que partían, ¿no es cierto?, una parte del barco. Era una muerte segura para todos, aún los marinos más experimentados, ¿no es cierto?, que allí estaban, no tenían posibilidad de vivir. Los soldados toman una decisión, se reúnen, tomaron una decisión y esa decisión fue matar a todos los reos para que ninguno escapara. Y el Señor tocó el corazón, ¿no es cierto?, de uno de los soldados, de los centuriones que allí iba, y, y tomó la precaución, ¿verdad? Y tuvo la idea de que pudiesen nadar los que no sabían nadar, que se salvasen, ¿verdad?, en distintos objetos del barco. Para salvar la vida a Pablo fue en realidad eso. Dios tocó el corazón de ese centurión. De ese modo, el Señor le salva la vida a Pablo por segunda vez. Primero, le salvó de un naufragio, de morir ahogado, y segundo, le salvó de una muerte segura, ¿no es cierto?, en la espada de alguno de los soldados. Luego, cuando se salvan a duras penas, como leímos acá el relato, llegan con mucha dificultad nadando ahí a esta isla de Malta, Melita, y donde fueron recibidos por los lugareños, los bárbaros, a quienes se refiere aquí. Y mientras estaban ahí a la orilla de algún fuego, ¿no es cierto?, para calentarse y para pasar el frío, Pablo es mordido por una víbora venenosa. Muerte segura. Los lugareños sabían que no tenía ninguna posibilidad de vivir, porque conocían esas víboras. Y sin embargo estuvieron allí largo rato esperando que Pablo se hinchase, dice la palabra del Señor, o cayera muerto inmediatamente, y eso no ocurrió, porque Dios le libró en realidad por tercera vez de la muerte. Y la expresión de aquellas personas que vivían en el lugar, ¿verdad?, al decir, este hombre es un homicida, ¿m? Este hombre, es como decir, este hombre lo busca la muerte, la mala suerte, ¿m? Escapa de un naufragio y ahora lo muerde una víbora venenosa, ¿m? Pero nada de eso le aconteció al apóstol Pablo, ¿m? Porque no era su tiempo. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, y Pablo lo sabía. Dios le había revelado y le había dicho que no era su tiempo todavía porque era necesario que él compareciese en Roma. Pablo sabía que tenía que llegar a Roma y Dios le iba a librar. Él no sabía cómo, pero Dios le libraría para que finalmente llegase a Roma. Y así fue. El apóstol llegó a Roma finalmente, y estuvo allí, ¿no es cierto?, unos años en Roma. Y pudo testificar y pudo llegar, ¿no es cierto?, a donde el Señor le llevó para testificar ahí en el centro del mundo de la época, en esta gran ciudad, en Roma. Allí llegó el apóstol Pablo. Pero quiero referirme un poco, ¿no es cierto?, a que nuestra vida está solamente en las manos de Dios. Nuestra vida no está, ¿no es cierto?, al arbitrio de la suerte, o de la mala suerte, podríamos decir. Nuestra vida está en las manos del Señor. Y queda aquí, pero absolutamente demostrado, de que Pablo no murió no solo porque tuvo la suerte, sino que simplemente porque Dios le libró porque no era su hora. El Señor tenía planes con el apóstol Pablo, tenía un propósito con él. Y Dios cumple siempre sus propósitos. Y así tiene que ser con nuestra vida también, no solo con la vida de Pablo, sino con la vida de cada uno de nosotros, quienes creemos, quienes estamos aferrados a nuestro Señor. Y me refiero a esto porque muchas veces, ¿cuántos creyentes
y muy buenos creyentes a veces, que han entregado su vida al Señor tal vez, después de padecer algunos sufrimientos, quisieran partir a la presencia del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de bocas de hijos o hijas de Dios? Decir, yo lo único que quiero es que el Señor me lleve de esta tierra, ¿verdad? Es más común de lo que creemos o de lo que pensamos, el que esas palabras salgan de los labios de hijos e hijas fieles del Señor. Pero no debemos olvidar que es el Señor quien dispone ese momento en el cual tiene estipulado para nuestro encuentro con Él. No somos nosotros, ¿verdad? Es Dios. Por lo tanto, debemos sujetarnos, aferrarnos a nuestro Dios, aunque padezcamos cosas complejas y difíciles como las que padeció el apóstol Pablo. ¿Cuánto padeció Pablo, no es cierto, solamente en este último viaje? Un viaje que era el último viaje de su vida, el viaje que lo iba a llevar, ¿no es cierto?, a la muerte en esta tierra y al encuentro con su Creador. Pero no fue un viaje fácil, fue un viaje muy difícil, lleno de problemas, lleno de dificultades. Y sin embargo, él, con la ayuda del Señor, pudo, ¿verdad?, llegar al destino que le tenía estipulado nuestro Señor. Porque nuestra vida está en las manos del Señor y así será siempre. Una cosa es cierta, cuando nos veamos cara a cara con la muerte, cuando tengamos que enfrentarnos a ese momento decisivo que nos separará de nuestros seres queridos en esta tierra, el Señor promete estar con nosotros. Sin duda, probablemente será un momento difícil, o tal vez no lo sabemos. Pero si sea un momento difícil, ese último momento, Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros, como Dios lo dijo al profeta Isaías. Eso lo podemos leer ahí en el capítulo 43, versículo 2 del libro de Isaías, donde dice estas hermosas palabras el Señor. No solo para Israel, no solo para Isaías, sino para nosotros, para ustedes y para mí también. Y en especial para aquellos tal vez quienes están orando, para que el Señor les lleve de esta tierra, porque están cansados, porque están agobiados, porque no quieren seguir viendo las atrocidades que están ocurriendo en este mundo y porque no quieren estar más separados del Señor, ¿verdad? Recordemos estas palabras que dice, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te negarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermosas palabras. No quiere decir que nada nos acontecerá en esta vida. Es una forma poética y hermosa de decir que cuando enfrentemos la muerte en esta tierra, no lo haremos solos, lo haremos tomados de la mano del Señor. ¿Cuántos testimonios hay de algunos de nuestros hermanos que han partido de esta tierra y han partido, ¿verdad?, con tanto gozo en el corazón, con tanta alegría, sabiendo que al otro lado de este umbral, ¿verdad?, les espera el Rey de Reyes, su Salvador, su Señor, quien dio su vida, ¿verdad?, por cada uno de ellos. Nuestros padres de la fe. ¿Cuántos hijos de Dios que perecieron, ¿verdad?, por causa del Evangelio, que fueron quemados, que fueron torturados, que fueron aserrados, como lo describe la palabra del Señor, y que sin embargo fueron consolados en ese último momento. El mismo Esteban, cuando fue apedreado, cuando estuvo a punto de atravesar, ¿verdad?, este umbral hacia la muerte, Dios le consoló de una manera maravillosa. Él vio al Hijo de Dios, ¿verdad?, sentado en su gloria, y Dios le consoló de esa manera maravillosa. Qué partida más hermosa tuvo, ¿verdad? Aunque fue apedreado, murió de una manera terrible, ¿verdad?, cruel. Pero Dios le dio un consuelo tan grande que no sabemos, ¿no es cierto? Pero tal vez Dios le libró, ¿no es cierto?, de los dolores terribles que puede sufrir una persona con una muerte como esa.
Nuestra vida está en las manos del Señor, no está a la deriva. Dios es por nosotros y Dios es con nosotros. Y en su libro, como dice su palabra, como dice la palabra del Señor, están escritas todas aquellas cosas que fueron luego, ¿no es cierto? Dios ya tiene todo escrito para nosotros. Por lo tanto, ese momento en el cual nos encontraremos, ¿verdad?, con nuestro Dios, Dios lo sabe, Dios lo tiene estipulado. No será un momento que pillará por sorpresa a nuestro Dios. Nadie puede, ¿verdad?, encontrar o sorprender al Señor. Dios lo sabe todo. Él todo lo sabe. Nada se escapa, ¿verdad?, a su conocimiento, ni a su presencia. Nuestro Dios es todopoderoso. Ahí en el versículo 2 que acabamos de leer, dice que cuando Pablo, ¿verdad?, los soldados y los marinos salvaron a duras penas llegando, seguramente con un poco de hipotermia allí, mojados, congelados por el frío, los lugareños, que aquí la palabra del Señor se llama bárbaros, ¿no es cierto? Simplemente significa aquí en este lugar, ¿no es cierto?, los lugareños, las personas que vivían en ese lugar, eh, se portaron muy humanamente con ellos, les ayudaron, los socorrieron. Eh, el hombre sin Dios, y esto nos muestra que el hombre sin Dios a veces actúa de buen corazón y de manera sincera. No todo en este mundo es fingido ni malo. Todavía hay gracia en este mundo. No porque el corazón del hombre sea bueno, sino porque a través de todo el mundo, ¿verdad?, obra el Espíritu Santo de Dios. De otro modo, si no fuera así, no podríamos vivir en esta tierra. El pecado sería tan alto, tan grave, ¿verdad?, que nuestra vida en esta tierra sería imposible en realidad. Pero la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, que está, ¿no es cierto?, alrededor de todo el mundo, no solo en la vida nuestra, sino que preserva este mundo de más corrupción, obra también, aún todavía, en los corazones de aquellos que no conocen al Señor. Y así lo demuestra la palabra del Señor, con estos hombres, ¿verdad?, que adoraban otros ídolos, otros dioses, otras creencias totalmente paganas y diferentes, ¿no es cierto?, y lejanas del pueblo de Dios y del verdadero Dios. Sin embargo, mostraron humanidad y mostraron, ¿verdad?, misericordia para aquellos que sufrieron. Y eso no es la bondad del hombre, insisto, es la bondad de Dios que se refleja, ¿no es cierto?, todavía en esta humanidad decadente que vive en tinieblas. Dios se manifiesta todavía en las personas. Cuando vemos el bien, cuando vemos a alguien que obra el bien, cuando nosotros obramos el bien, es Dios que obra a través de nosotros, en nuestro corazón. No somos nosotros. Debemos recordar también, como dice el versículo 3, el apóstol Pablo, allí también sufriendo lo mismo que los demás sufrieron. Aquí no hubo diferencia, aunque Pablo era un siervo de Dios, un hijo de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que por ser hijos de Dios nos libraremos de muchas cosas. No nos equivoquemos. El apóstol Pablo sufrió exactamente lo mismo que sufrieron esos soldados romanos o esos marinos, ¿verdad?, que eran de distintos lugares del mundo, con distintas creencias. Pablo sufrió exactamente lo mismo. Y más encima vemos un Pablo, ¿no es cierto?, que se preocupa de aquellos a quienes, con quienes estaba, ¿no es cierto?, en el barco. Y Pablo, por hacer bien también, por preparar un fuego o por alentar el fuego, le ocurre este mal, le muerde esta víbora, ¿no es cierto?, venenosa. Pero Dios le libra, aún en esto, aún de la muerte, ¿no es cierto?, de un veneno letal que podría haberle producido la muerte instantánea en ese mismo momento. Por eso que los lugareños esperaron ahí, miraron atentamente cómo el apóstol se iba a hinchar, ¿verdad?, e iba a caer muerto en ese instante. Pero no sucedió así. Dios le libró, ¿no es cierto? Porque Dios tenía un propósito también en ese instante, que Pablo predicase el Evangelio y que Pablo presentase al único Dios verdadero a aquellos que estaban allí, para que creyesen
y fueran salvos. Dios tiene estos planes, ¿verdad?, para nosotros. Y son planes que Dios extiende también más allá para que otros también puedan llegar al conocimiento de su palabra. Muchas veces los males nos aquejan sin tregua. Aquí no hubo tregua para los males que le sucedieron al apóstol Pablo. No hubo tregua. Su barco se partió por la mitad. Luego los soldados quisieron matar, ¿verdad?, a los presos, inclusive el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, una víbora le mordió. No había tregua para el apóstol Pablo. Y sin embargo, no hubo, ¿verdad?, la más mínima queja de este siervo del Señor. ¿Qué ejemplo para nosotros, verdad? ¿Cuántas veces nos quejamos nosotros porque sufrimos a veces algún problema? Muchas veces. A veces manifestamos una debilidad en la fe en esto. Y manifestamos, ¿verdad?, poca confianza en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Dice la palabra del Señor allí en Lucas, ¿verdad? Si vamos al Evangelio de Lucas y leemos en el capítulo 22, versículo 31 y 32, que dice: dijo también el Señor a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor advirtió al apóstol Pedro que iba a sufrir sin tregua durante un periodo determinado. Pero el Señor oró por Pedro. Y oró no para que los problemas no le ocurrieran, para que desaparecieran todos los problemas, como oramos nosotros muchas veces. Señor, quítame este problema. Señor, sana a nuestra hermana, a nuestro hermano. Señor, haz esto otro. Y esperamos milagros. Y está bien, porque Dios nos pide que lo hagamos, porque Dios lo hará si es su voluntad. Pero, ojo, el Señor Jesús oró por Pedro para que no le faltara la fe. Simplemente eso. El Señor advirtió a Pedro que sería zarandeado como el trigo. ¿Qué significa eso? Que iba a ser estremecido por algunos problemas. Pero el Señor oró por él. Esta es una advertencia también para nosotros. El Señor nos advierte a través de su palabra de que también nosotros en cierto momento podemos ser zarandeados como el trigo, ¿verdad? Podemos ser sacudidos por las dificultades y los problemas. Pero el Señor ruega para que no nos falte la fe. El Señor nos fortalece a nosotros para que no falte esa fe en nosotros y que la confianza en el Señor permanezca inalterable. Y eso proviene de Dios, mis hermanos. Eso debe traer mucha esperanza a nuestro corazón también. Y en cierto modo también los creyentes, a través de nuestro sufrimiento, podemos llegar a ser, como dijo Pablo, espectáculos al mundo. Así lo expresó el apóstol Pablo en Gálatas, ¿verdad? Perdón, en Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, si buscamos Primera a los Corintios capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente. Pablo, refiriéndose a sí mismo, ¿verdad?, y en general a quienes fueron apóstoles del Señor, dice: porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles, por los postreros, por los últimos, como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculos al mundo y a los ángeles y a los hombres. En cierto modo, el Hijo de Dios puede llegar a ser espectáculo, ¿verdad?, a este mundo, en el sentido de que cuando somos zarandeados y que somos, ¿verdad?, invadidos por las dificultades, por los problemas, cuando viene una cosa tras otra y otra, podemos llegar a ser espectáculos al mundo. ¿Cuántas veces podrán decirnos: ¿dónde está tu Dios?
como se lo dijeron a Job. ¿Dónde está tu Dios? Mira lo que te está ocurriendo, ¿verdad? Podemos llegar a hacer espectáculo al mundo también. No estamos libres ni exentos de los problemas y las dificultades. Las mismas dificultades y los mismos problemas que puede enfrentar cualquier mortal en esta tierra. La diferencia es que nosotros lo enfrentamos con fe y con esperanza, como leímos recién en Isaías, y quiero que nos quedemos, ¿verdad?, con este versículo y con este pensamiento, que dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es lo que ocurrió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también fue zarandeado, pasó dificultades y problemas no menores, grandes problemas, y sin embargo lo hizo, ¿verdad?, con fe, con fortaleza, porque Dios le sostenía. No era él, era el mismo Dios que le sostenía y que le sostuvo siempre. Y por eso Pablo llegó a decir estas palabras en Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que nos lleva a expresar esto a nuestro corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y sé que cuando pase por las aguas, el Señor estará conmigo, ¿verdad? Es nuestra fe, es nuestra esperanza, que el Señor, ¿verdad?, siempre nos acompaña, y que el Señor siempre nos libre, nos guarde, y que el Señor finalmente dirigirá nuestros destinos hasta allí, hasta donde Él lo tiene estipulado. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos revelas estas promesas tan hermosas para nosotros. Que aún, Señor, cuando estemos frente, Señor, a la muerte, al último momento, Señor, en esta vida, tú estarás con nosotros en ese momento más difícil que pueda enfrentar un ser humano en esta tierra. Gracias, Padre Celestial, porque tú estarás allí cuando cada uno de nosotros estemos allí, a las puertas, Señor, de partir de esta tierra, a tus brazos. Mi Dios, te agradecemos y te pedimos, Señor, que nunca nos falte la fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.